Un título general podría ser Conociendo a Dios, porque en lo personal creo que ese es el propósito de Dios, que nosotros, los creyentes principalmente, sus hijos, podamos conocerlo, pero también que todas las personas, toda la gente pueda conocerlo. Lógicamente, para eso necesita primero el hombre alcanzar la salvación. Después, en su relación, en su comunión con Dios, puede empezar a conocerlo. Pero sin duda que dice que la gloria que nosotros podemos tener es poder conocer a Dios. Y aquí otra vez pusimos casi todo el capítulo 33, pero esto es todos los lugares por donde ellos pasaron. Vamos a leer solamente los primeros versículos del capítulo 33 de Números. Hasta el versículo 5, 33, 1 al 5. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Y Sucot, esta región, es la primera región a la que ellos llegaron, saliendo de Ramsés, tierra de Egipto. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos ver el mapa en la que muestra cómo los hijos de Israel salieron de Ramsés, pasaron a Sucot, a esta región, a este lugar, pero todavía era tierra de Egipto. Tal vez pensamos que cuando habla de salieron de Egipto, damos por hecho que ya salieron completamente. Pero esta tierra, Sucot, todavía estaba, digamos, del lado egipcio. Todavía no había sido del lado del desierto o del lado después de haber cruzado el Mar Rojo. Y hay vamos a ir viendo dos o tres lugares en los que muestra que antes de cruzar el Mar Rojo, los israelitas acamparon en dos o tres lugares diferentes, pero todavía eran del lado de Egipto, no habían cruzado el Mar Rojo. Y hermanos, dijimos que todos los lugares por los que ellos pasaron tienen un significado muy importante. Y sin ninguna duda que Dios en su sabiduría, y yo digo en su compasión también, Él llevó al pueblo por el desierto también, por todos los lugares que yo, por causa de ser compasivo para con el pueblo. Si nosotros miramos el mapa, vamos a poder notar que ellos podían haber hecho una línea recta para ir a Canaán, pero hicieron todo un recorrido, podemos decir casi a modo de circunferencia, para poder llegar a Canaán. Ahora uno podría decir, pero ¿por qué no fueron directamente? ¿No? ¿Por qué hicieron toda una vuelta para llegar a Canaán? Y podemos leer Éxodo 12:37. 13:17. Éxodo 13:17. Y hermanos, en número nosotros vamos a tener todo ese capítulo 33, los lugares. Salieron de tal lugar y fueron a tal lugar, salieron de tal lugar y fueron toda la secuencia. Pero en Éxodo tenemos todo mucho más detallado, desde el capítulo 12 al capítulo 14. Entonces vamos a leer 13:17 de Éxodo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo,
Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Yo traté de hacer una fotocopia, pero no pude hacerla más amplia. Pero les voy a pasar así, hermanos míos. En esto se ve un poquito, puede pasar uno por uno. La línea roja es el recorrido que hicieron el pueblo de Egipto, pero Canaán estaba. Lo hicieron de acá, lo hicieron de acá. Pueden pasárselo, hermano. Uno a cada uno, así lo ven un poquito cada uno. Para que notemos qué diferencia que hay en el recorrido que ellos hicieron. ¿Por qué no fueron de una manera más directa? Y fíjense que por lo menos los 3 o 4 lugares primero están antes de cruzar el Mar Rojo. Quiere decir que son lugares fronterizos. No habían cruzado todavía el Mar Rojo, pero ya habían avanzado, estaban en camino hacia la tierra de Canaán. Ya habían salido de la primera ciudad, que es Ramesés, donde ellos estaban cautivos. Y yo, qué compasivo que es el Señor podemos decir, con la persona cuando recién es salva. Que no lo lleva por un camino donde va a encontrar, como el pueblo de Israel podía haberse encontrado con los filisteos, en el que iba a tener guerra, porque los filisteos le iban a hacer la guerra. Y no podemos saber, si hubiesen ido por ese camino más cerca, qué consecuencias hubiese tenido el pueblo. ¿Cuántos tal vez hubiesen retrocedido? ¿Cuántos en esa guerra podían haber muerto? Entonces, es evidente que en su compasión Dios nos llevó al pueblo por un camino aparentemente directo para nosotros, o más fácil, de más corto trayecto, sino que le hizo dar toda una vuelta para que el pueblo no se arrepienta de apenas salir de Egipto. Sí, sale del cautiverio, pero ya entra en guerra. Y podría ser desalentador para el pueblo. Hermanos, esto es lo mismo para nosotros. Aquellos que en el primer tiempo empezamos siendo salvos, el Señor no nos mete en el primer tiempo en pruebas difíciles ni en pruebas tan fuertes. Pero sí a medida que avanzamos en el camino del Señor, el Señor va permitiendo que cada vez nosotros tengamos pruebas más fuertes que hacen a nuestro crecimiento y que podamos ir avanzando y venciendo cada prueba. Y de esta manera nosotros, por un lado, lo vamos conociendo a Él, vamos conociendo su compasión, su amor, su compañía. Y por otra parte, si alguno de nosotros apenas es salvo en el primer tiempo, tuviese que atravesar pruebas muy difíciles, no sé cuántos las pasaríamos. Por eso digo que Dios en su compasión no permitió tales cosas para que podamos seguir avanzando. Y Él nos va llevando. Dice que no lo llevó Él por el camino que parecía más cerca, sino que fue por otro camino, por causa justamente de esto mismo. Hay una versión que dice, para que el pueblo no se desaliente. Porque muchos, tal vez, en nuestro comienzo, si atravesamos cosas muy difíciles, tal vez algunos podamos ser desalentados. Pero en su compasión Dios no lo llevó por cualquier lado en el que podía haber guerras y dificultades, para que el pueblo no se desaliente. Hermanos, esa es la compasión de Dios para con nosotros, que nos salva, nos saca de la esclavitud, pero no nos mete así nomás a la guerra, sino que Él espera, es paciente. Él va preparando el lugar, va preparando el camino, va creciendo nosotros para que cuando haya que atravesar pruebas fuertes, entonces estemos preparados. Y lo vayamos también conociendo a Él. Yo estoy seguro que Damián, después de todo este tiempo que pasó, de estas 2 semanas, hoy seguramente puede testificar que conoce más al Señor de lo que fue hace 2 semanas. En su compasión, en la misericordia del Señor, justamente, las pruebas son para esto. La dificultad es para que nosotros podamos conocer al Señor y experimentar que Él tiene cuidado de nosotros, que no nos deja solos, que realmente nos va guiando. Y que, como dice acá, Dios no los llevó por el camino de la tierra a los filisteos, que ellos iban a atravesar seguramente guerra.
sino dice que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, sino que Él pacientemente nos va llevando por el camino que es mejor para nosotros, según su sabiduría, y no permite que seamos desalentados. Y decía, el primer lugar que ellos, cuando salieron de Ramsés, llegaron a Sucot. Y Sucot significa tabernáculo. Y en el primer tiempo de los israelitas, el tabernáculo que hacían era de ramas. Y era para utilizarlo como refugio, porque se daban sombra y se daban cobijo. Entonces, la primera experiencia de un creyente después que sale de la esclavitud, que sale de Egipto, es que necesita aprender a descansar en el Señor. Hermanos, cuántas cosas en ese tiempo todavía nosotros, después de mucho tiempo, no aprendimos a descansar en el Señor de una manera apropiada. Sí descansamos, pero no apropiadamente como a esta altura debiéramos hacerlo. Sin embargo, es una de las primeras cosas que Dios quiere que el hombre aprenda, a descansar en Él. Ya desde la creación nosotros vimos que Dios creó todas las cosas y puso al hombre en la tierra, y el hombre tenía que descansar en el Señor. Había hecho un día especialmente para el descanso del hombre. Sabemos que esto es figura del Señor Jesús, el sábado o el reposo. Es figura de la persona del Señor para que nosotros descansemos en Él. Y realmente esto debiera ser una de las primeras cosas que nosotros necesitamos aprender, a poder descansar en el Señor. Repito, sin embargo, a veces pasa mucho tiempo de que somos creyentes y todavía no alcanzamos a descansar plenamente en el Señor. Todavía hay muchas cosas que nos turban, pero la voluntad del Señor es que apenas somos salvos, podamos empezar a descansar en Él. Por eso ellos pasaron por este lugar, que es Sucot. Y volviendo también, siguiendo con Éxodo 12:37, leímos el número que ellos pasaron a Sucot. Éxodo 12:37. Vamos a leer hasta el 43. 12:37 hasta el 43. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. El 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. Entonces vemos que en Sucot dice que estableció la Pascua, confirmó, pero también confirmó la circuncisión. Todos sabemos que la circuncisión es cortar la carne, y que tipifica el cortar la carne del hombre viejo, de la vieja creación. Ahora, si bien nosotros entramos en Sucot y es el lugar de reposo y de descanso, por un lado, también es el mismo lugar en el que Dios trata con el hombre viejo. Y el hombre viejo necesita aprender cada día a ir a la cruz. Necesita no solamente entender, sino poder ver también que la carne tiene que ser cortada. Dios no trata con la carne,
sea, trata en el sentido negativo para que la carne muera cada día en la experiencia de la persona. Porque sabemos que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él terminó con todas las cosas. Él terminó con el hombre viejo, la vieja creación, con el pecado, con Satanás, absolutamente con todo. Pero en la experiencia del cristiano todavía la carne se levanta. Entonces, es el lugar donde no solamente encontramos reposo, sino que también el Señor trata con la carne, con el ser humano caído, donde tiene que ser terminado. Y esto es cada día. Pero repito, en realidad, desde la óptica de Dios, Él terminó con todo. Pero nuestra experiencia es algo que se tiene que ir dando cada día, todos los días, el terminar con la carne. Entonces vemos estos dos lados en este lugar Sucot, donde Dios da reposo al hombre, pero también tiene que tratar con la humanidad caída, tiene que cortar siempre con la carne. Y en relación a esto podemos leer 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como dije, esta es la óptica de Dios. Para el Señor ya las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Pero esto tiene que ser realizado cada día en nuestra experiencia. En un sentido sabemos que es así, pero tenemos que ir cada día ganando esta experiencia. De que el Señor no trata con la vieja creación, Él trata solamente con el hombre nuevo. Solamente con la nueva creación trata Dios. Y vamos otra vez número 33, para ver otra vez por los lugares que yo he pasado. Recordemos que esto es, en realidad, yo no sé cómo fuimos enseñados cada uno de nosotros. No sé qué fue lo primero que aprendimos, pero lo que realmente debiéramos haber aprendido todos primero es descansar en el Señor por un lado y saber que el Señor no tiene trato con el hombre viejo, sino con la nueva creación. Reposo para nuestro ser, para nuestra alma, pero también dar por terminado lo que es la carne en el hombre. Dijimos 33. Salieron de Sucot el 6 y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Y ahí se pueden fijar también en el mapita en qué lugar está Etam. Todavía ellos no cruzaron el Mar Rojo, todavía están en una zona fronteriza, podemos decir. Podemos decir en una zona fronteriza. No han cruzado el Mar Rojo, están todavía, podemos decir, si bien salieron de Ramesés, todavía están en tierra del lado egipcio. Es una zona fronteriza. Y esto también, hermanos, a veces nuestra salvación pasa por estas experiencias. Estamos, por un lado, habiendo salido de la esclavitud, pero por otra parte como que pareciera que no es del todo. Todavía nos falta seguir avanzando. Si bien esto muestra un avance, que ellos estén pasando de ciudad en ciudad o de lugar a lugar. Entonces dice, salieron de Sucot y acamparon en Etam. En algunos lugares tal vez sean diferentes, los significados. Tal vez si buscamos los significados de los lugares, en algunos sea diferente. Tenemos que ir dándole el sentido
de acuerdo a lo que conocemos de la palabra y de acuerdo también a la experiencia del pueblo de Israel. Y este Etam, aunque puede tener otro significado, de acuerdo podemos ir al trato de Dios con su pueblo, entendemos que significa reja de arado. Y todos naturalmente sabemos para qué se utiliza la reja de arado. Y es para cuando se quiere sembrar algo, la reja de arado pueda trabajar la tierra. Es para que rompa terrones, para que muera un poco la tierra, para que haga surcos. Es la herramienta, podemos decir, para que prepare la tierra para que pueda ser sembrada. Entonces, no digo nada nuevo si decimos que somos tierra para sembrar, en la que Él quiere sembrar, pero para eso tiene que hacer un trabajo en nosotros. Él tiene que, como una reja de arado, Él tiene que trabajar nuestro corazón, preparar la tierra para que Él pueda sembrar lo que Él quiere sembrar. Este es el trabajo del Espíritu que hace en cada uno de nosotros. El Espíritu es el que, como una reja de arado, puede trabajar en nuestro corazón para sembrar lo que Dios quiere sembrar. Todos entendemos que si el corazón del hombre no está preparado para sembrar, si es tierra dura, todavía Dios no puede sembrar, la semilla no va a penetrar. Pero el corazón del hombre tiene que estar preparado. Y en la medida que Dios trabaja en el corazón, con su espíritu, con esta reja de arado que significa este lugar de Etam, entonces Él puede empezar, preparando el terreno, Él puede empezar a sembrar. Y a veces hablamos de Dios y hablamos del Espíritu, y aunque Dios es Espíritu, también entendemos que Dios envía el Espíritu para que el Espíritu haga la obra en el hombre. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento Él dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. Pero también entendemos que el Padre y el Hijo son uno, y es imposible dividirlo. Y que cuando uno hace algo, el otro también lo hace. Esto por un lado. Pero también entendemos que una es la obra del Padre y otra es la obra del Hijo. Entonces, esto que es inexplicable, necesitamos poder verlo de manera que sea práctico para nosotros. Quiero decir que Dios todavía no trata de una manera directa con ese hombre, sino que lo hace por medio del Espíritu. Entonces, esto es justamente lo que significa Etam. Por medio del Espíritu trabaja en el hombre para que el hombre pueda ser preparado para que Dios pueda sembrar lo que Él quiere hacer en el hombre. Entonces, este es el significado de este lugar, y es tan importante para nosotros. Y repito, recordemos que todavía en este caso los israelitas no cruzaron el Mar Rojo, todavía están del lado de la tierra de Egipto. Y es una zona fronteriza donde también podemos notar nosotros, con nuestra experiencia, cuántas veces estamos, podemos decir, en nuestro comienzo como cristianos, muchas veces con la intención a veces de retroceder. Tal vez con el tiempo uno va creciendo, y aunque es un pensamiento que a veces es recurrente en la persona, cuando está debilitada, cuando se siente en algún momento tal vez sin fuerza, es un pensamiento recurrente, el volver atrás. Pero por otro lado uno se da cuenta que no hay manera de volver atrás, que no tiene posibilidades, que se le haría imposible, porque sabe que no hay nada detrás. Entonces, podemos decir, un lugar de frontera en el que uno se decide a cruzar o se vuelve atrás. Pero en este caso los israelitas siguen avanzando, y es lo que espera el Señor y lo que de nosotros y de todos los hermanos, que podamos seguir avanzando. Dice el versículo 7: salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Estas son ciudades o lugares que, así como dice delante de tal lugar, no es específicamente en ese lugar, sino que esos lugares estaban alrededor. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hairot.
que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Hasta ahí todavía están en tierra, o por lo menos del lado de Egipto, todavía sin haber cruzado el Mar Rojo. Y en este caso tenemos este lugar, Pi-Hairot. Y este lugar significa boca de caverna, o tiene tal vez otra traducción un poco más fuerte, y otra que parece más suave, que también es puerta de libertad. Y esto puede ser, por eso algunas tienen distinto, según quien lo dé, distinto significado, y a veces puede ser que pensemos que es positivo y a veces que no es tan positivo. Si decimos boca de caverna o boca de ira inflamada, sería la otra traducción. Boca de ira inflamada. No son cosas aparentemente agradables. La otra es puerta de libertad, que parecería más o menos mejor. Pero de todas maneras, sea el caso que sea, se está refiriendo a la condición del hombre. Y para esto vamos a leer Romanos, capítulo 3, versículos 13 al 14. Romanos 3, 13 al 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. De 13 y 14, sí. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto significa este lugar Pi-Hairot, y habla de la condición del hombre, de cómo es el hombre lejos de Dios. Y esta es la radiografía que hace Romanos. Una boca llena de maldición, lleno de veneno, veneno de áspides hay debajo de sus labios, sepulcro abierto es su garganta. Y esto no solamente podemos decir es el hombre en el mundo, el inconverso, sino que, como leímos el otro día en Efesios, así éramos todos nosotros. El capítulo 2 de Efesios dice que así éramos nosotros en aquel tiempo, extraños, enemigos de Dios, que éramos por naturaleza hijos de ira. Quiero decir que no estoy hablando de las personas de afuera, sino que también nosotros éramos así. Y es la condición del hombre, y lo que es la naturaleza humana caída. Dios le está mostrando al pueblo de Israel no solamente que Él es descanso, que Él los cuida, que Él los lleva por el buen camino, sino que el hombre también necesita conocerse a sí mismo y saber cómo es Él. No solamente el hombre conoce a Dios, sino que el hombre necesita también conocerse a sí mismo. Por eso decía, esta es la radiografía del hombre, la que nos da Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14. Pero gracias a Dios que también tenemos capítulo 2 de Romanos, versículo 4. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si bien el hombre es así, como dije en Romanos 3, versículos 13 y 14, por otra parte, en Romanos 2, Dios nos muestra que Él es quien guía al hombre al arrepentimiento. Que a pesar de lo que el hombre es, Dios quiere que el hombre sea salvo. Y que Dios lo guía para que el hombre pueda ser salvo y pueda cambiar su condición. Y dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento. Y es Dios que siempre guía al hombre a que pueda arrepentirse. Hermano, no hay manera de que el hombre lo pueda hacer por sí mismo. A veces uno piensa, cuando yo acepté al Señor, ¿no? Cuando yo decidí creer, como si uno tuviese la decisión, pero es solamente Dios quien puede guiar al hombre. Es la obra de Dios que hace que el hombre pueda encontrarlo a Él. Es la gracia, la misericordia de Dios que hace que en su benignidad, en su bondad, en su compasión, como decía al principio, el hombre pueda encontrar este camino de salvación. Y no hay otra manera, no hay otra manera. Solamente cuando Dios, en su gran amor, decide salvar al hombre, que lo puede guiar a que el hombre vaya a arrepentirse o venga al arrepentimiento. Hermanos, repito, no hay ninguna otra manera. Solamente es Dios quien hace la obra. Así como vimos en el tanque, como dice esa reja de arado, hace la obra del Espíritu en el hombre. Así Dios, por medio de su Espíritu, guía a que el hombre pueda arrepentirse. No es que el hombre pueda decidir algún día, se levante tal vez un poco mejor y diga, bueno, por mi decisión voy a ser salvo o voy a aceptar a Dios, sino que solamente la obra de Dios puede acercar al hombre a los pies de Jesucristo. Por eso justamente el Señor dice, nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. Solamente la obra de Dios, su amor, su gracia, su misericordia puede hacer que nosotros podamos venir a Él. Y en este caso todavía estamos, en el caso de los israelitas, sin haber cruzado el Mar Rojo. Diría, en esa frontera que para muchos es, según la situación, según lo que atraviesan en ese momento, para muchos es un tiempo de decisión, en el que necesita definirse en seguir al Señor o volver atrás. Pero lo normal, como el pueblo de Israel, es que Dios lo va llevando. Y en esa paciencia, en esa gracia del Señor, lo va guiando al arrepentimiento. Volviendo a número 33. El versículo 7 dice, salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hairot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Y Baal Zephón significa también Señor del Norte. Y no tenemos acá, pero hay unos versículos de Isaías que hablan de que el trono de Dios está en el lado norte. Y siempre el lado norte hace referencia al trono de Dios. Pero también hay versículos que nos hablan que en el caso de este lugar, Baal Zephón, hace referencia también a aquella vez cuando Satanás intentó usurpar el trono de Dios y por el motivo por el cual fue arrojado a la tierra. Y también en este lugar de frontera o fronterizo, como decían, a veces con cierta incertidumbre de la persona, del recién convertido o recién salvo, podría decir, sucede eso, ¿no? Por un lado Dios haciendo su obra, pero también Satanás levantándose para tratar de impedir la obra de Dios en la persona. Quiere decir que este lugar, Baal Zephón, nos habla de la ocupación de Satanás por intentar siempre, no digo arruinar, pero sí por lo menos impedir el plan de Dios, impedir el deseo de Dios, impedir la voluntad de Dios, impedir la salvación del hombre. Y esto fue en el principio, es hoy y va a ser siempre así. Todavía nosotros mismos tenemos experiencias de cuántas veces, sabiendo que el Señor quiere hacer su obra en nosotros, todavía vemos cómo Satanás intenta impedir la obra de Dios en cada uno de nosotros. Como siempre se levanta, como siempre está intentando
obrar de manera que nosotros no podamos disponernos para el Señor. Y en ese caso podemos dar un montón de ejemplos, ya sea para orar, para leer la palabra, para dedicar tiempo, para venir a la reunión, para tener comunión con los hermanos, para tener comunión con el Señor. Lo que tiene a su alcance utiliza Satanás para que nosotros no alcancemos tal objetivo. Y siempre está intentando que la obra de Dios no se lleve adelante nosotros. Siempre se está oponiendo. Por eso digo, así como fue en el principio, que habiéndose opuesto a Dios, todavía sigue con su mismo trabajo, tratando de oponerse y oponiéndose muchas veces al trabajo de Dios en cada uno de nosotros. Y esto es la experiencia que ellos tenían en este lugar de Baal-Zephón, que significa la oposición de Satanás contra el propósito de Dios. Pero repito, no solamente fue en el principio, sino que todavía es en medio nuestro. Siempre notamos cómo Satanás se opone al propósito de Dios entre los hermanos. Y todavía no estamos habiendo cruzado el Mar Rojo, sino que nos podemos dar cuenta por la figura, estamos todavía sin haber cruzado el Mar Rojo. Entonces, espero que se haya podido comprender, hermanos, y en lo posible quedado un poco claro. Hasta aquí lo que yo tenía para compartir. Después no sé si habrá posibilidad de seguir compartiendo. Pero bueno, después viene la parte donde ellos cruzan el Mar Rojo y donde empiezan también distintas experiencias que hablan de nuestra experiencia en el Señor, de nuestra vida cristiana, del crecimiento que nosotros necesitamos ir teniendo y también ir conociendo al Señor. Y también no solamente conocer al Señor, sino también conocer qué hay en nuestro corazón, qué hay en nosotros mismos. Amén.